Bueno, había una vez un hombre llamado Mauricio, había una vez un hombre llamado Alexis, había una vez un hombre llamado Víctor y había una vez un presentador llamado George. Con ustedes había una vez un podcast. Érase una vez un podcast. Érase una vez una película llamada Onward. Empezamos con este bonito tema de una película de Disney que sinceramente no tengo idea en qué año salió. Dice, pero aquí los muchachos y yo acabamos de ver hace tan solo 30 minutos. Y pues queríamos hablar a resumidas cuentas de lo que nos pareció de esta pequeña película que a mi parecer no se siente de Disney. ¿Por qué quieras decir? ¿No te gustó? No, haz de cuenta que Onward desde su planteamiento como que se puede decir que la magia en Disney siempre ha sido como general. O sea, tú tienes un mundo mágico que se rige por sus reglas, por sus normas. Y aquí si bien te muestran exactamente este tipo de mundo, porque desde un inicio te lo plantean como un lugar donde existen los elfos, las hadas, los duendes, como que no termina de explorártelo a fondo. Haz de cuenta que como que lo sientes realmente como una vida diaria. Si tú quitas los elfos, los duendes y únicamente dejas que en ese mundo hay magia, se siente exactamente igual. Entonces, en cambio, en otras películas de Disney, si tú quitas elementos como de la película, pongamos por así decirlo en Moana, elementos de... ¿cómo se llama? De toda la tradición hawaiana, la situación con Maui como semidios y tal. Si quitas esos elementos, no cuaja la historia. Sí, no, porque de hecho la única raza creo que... Bueno, ¿qué razas sí tienen características? Pues primero creo que son las hadas, ¿no? Porque son muy coléricas. Uh-huh. Pero los elfos son muy amables y los y los cíclopes y todos también son muy amables. Los dragones pues son perros. Entonces... Pero fuera de eso, como que las razas no tienen características particulares. El centauro también es amable. Sí, como que nunca llegan a... O sea, no se sienten como razas individuales. Se siente todo tan unido que pues, realmente te da igual si es un centauro, si es un duende, o etcétera, porque se relacionan de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces como que a mí esa situación no me terminó como de encantar con la película, ¿no? Y esto te lo dejan desde un inicio, ¿no? Te muestran el mundo en el que ellos coexisten, que existe la magia, y que igual que el ser humano, en este caso, al descubrir la tecnología se empieza a volver como muy perezoso, ¿no? Todo lo que antes se hacía con magia o lo que se hacía con otro tipo de situaciones lo ocupa la tecnología, al punto de que ya después de unos 5 minutos de historia o de introducción, el mundo se siente exactamente igual que el nuestro. Y aunque tú ves precisamente lo que decimos, este tipo de razas, pues todo se siente muy, muy, muy normal. Como que no termina de generar ese mundo de fantasía al que Disney está acostumbrado como que a mostrarnos, ¿no? Tan solo en películas como Enredados o Frozen, que son como de las más conocidas, el mundo siempre está como muy bien explotado, ¿no? En el caso de Rapunzel, pues nos cuentan mucho estos tipos de historias de castillos y de princesas, reyes, igual con Frozen. Aquí no, o sea, aquí de plano se siente como una historia que pues, se puede vivir en este mundo y en esta época y no afecta o no te atrae del todo. Pero ¿no será la combinación de Disney y Pixar? Porque esta película fue producida por Pixar. Entonces, Pixar sí abarca, digamos, que ese mundo medio fantasioso. Y al tener, digamos, que la cultura de Disney de ser algo más real, es por eso que se nota esta comparación de que no lo sientes tan de la fantasía, sino más acoplado a la vida real. Pues sí podría ser, porque sí como que pega mucho con esa situación de querer, es lo que antaño se decía, ¿no? Antes tú cuando escribías una historia tratabas de traer la fantasía al mundo real, ¿no? Entonces la fantasía desbordaba. Y en los últimos años hemos tratado de traer la vida real a la fantasía y en estos casos siento que aquí la vida real como que se desborda en todo y no terminas de vivir esa fantasía. No terminas de explotar la magia ni un recorrido dentro del mundo que se supone es fantástico, ¿no? Pero no es precisamente esa la idea de la película, que en este mundo industrializado ya no hay momentos donde la fantasía gana, sino que pretende ser un poco más realista.
Sí, como que bueno, es que últimamente muchas películas intentan eso, ¿no? Como que mostrarte la vida real en este aspecto. Pero con Onward, si bien, como dices, la intención que se tiene, como que el meterte el tema de la magia o las situaciones como que termina sobrando. O por lo menos ese es el sentimiento que a mí me da. Entonces como que Onward se siente por lo menos rara a comparación de otras películas de Disney y Pixar. Como que si las pones en su lista, como que sientes que no va ahí. No sé, es como por ejemplo cuando en Google buscas películas de Disney y entre ellas te aparece Shrek, ¿no? O Cómo entrenar a tu dragón, que dices, eso se coló ahí, eso no iba ahí, ¿no? Aquí como que Onward se siente así. Que bien tú comentabas, ¿no, Mauro? Que se había retrasado por las situaciones, había tenido por la problema, pandemia. ¿no? Bueno, no recibió buenas críticas porque cuando salió inició lo de la pandemia. Entonces digamos que le afectó en cuanto a las ventas, porque creo que lo que recaudó creo que no fue lo mismo que se invirtió. Entonces le faltó con las ventas. Entonces en teoría por eso no es tan conocida la película y por eso no fue tan bien recibida. También si menciona otros temas de corte homosexual que se critican en la película en distintos países, entonces también no se distribuyó en esos países. Pero eso, bueno. Son otros temas que no debemos abarcar. Es que por ejemplo, de por sí la película, seamos sinceros, no los abarca, ¿no? O sea, se hace un comentario al aire y como que el mundo dijo, no. Parece muy eso no me lo extremista. metes debajo de la alfombra, ¿no? Pero pues realmente no se explora en la película, ¿no? O sea, te muestran en un mundo donde estas cosas pasan, pero nada más te lo dejan así como al aire, el típico comentario de, esto pasa así. En el caso de la película, pues ahora sí que te presentan, ¿no? A una persona que es homosexual, pero no pasa de ahí. La novia de mi hija me saca canas verdes. Es el único comentario en toda la película y como que es muy exagerado eso. Parece suficiente para países poco desarrollados. Sí, hablando de que... Como bien puede ser México. Tristemente. Amén a eso. Tristemente. Pero bueno, prosigamos. ¿De qué trata Onward? Que creo que nos saltamos este punto desde el inicio, pero teníamos que empezar a dar unas pequeñas impresiones desde antes. ¿Quieres dar una crítica que no te gustó? No, básicamente. Sí, Hablando de eso, dejamos en claro. ¿Cuál es tu top 5 de películas de Disney? Diablos. Ya que tocaste ese punto de no está entre mis favoritas. Gancho lindo. No, diablos, no tengo una lista como de 5, pero por ejemplo, yo creo que Rapunzel estaría en el top 5 con el puesto número 2. Moana también es una de las películas, de las últimas películas que ha ido sacando Disney, que me ha gustado bastante. Pero pues realmente así un top 5 no tengo, pero definitivamente Onward como que ¿No está en ese? No entra al top 5. ¿Entonces no te gustó? Me gustó como película, pero para llamar la película de Disney, no. Interesante. Como para lo que nos llamar tiene la película de Pixar. Tal vez sí, pero aún así como que no alcanza. ¿Ya no te gusta en esta fusión Disney y Pixar? Podría decirse. Pero si Pixar todavía fuera independiente, ¿sí te hubiera gustado? No, pues si Pixar hubiera tomado las mismas decisiones que se toman en esta situación, como que... Pues entiendo que te gustó, pero tenías otras expectativas, ¿no? Ándale, digamos así, por tomar un ejemplo, ¿no? Ya metiendo a Pixar en esta situación. La película de Wall-E a nivel igual, ¿no? De ventas y situación, no convenció a mucha gente, ¿no? Muchos lo consideraron una historia más adulta, etcétera. Pero en mi caso a mí me fascinó Wall-E, ¿no? Entonces esa película estaría dentro de mi top 5. Pero Onward, pese a ser una buena película que entretiene y tiene buenos momentos que puedes destacar, no me termina de vender. Entonces me pasa como a mucha gente le pasó con Wall-E, que dicen, pues es que esta historia no me llegó, ¿no? No me llegó al corazón. Pero míranos ahora sufriendo por agua. ¿De qué trata Onward, Vix? Bueno, básicamente tenemos a un chico que se llama Ian. No sé qué pensaron, pero a mí su personalidad era bastante molesta en ciertas partes de la película. Digamos que este chico es alguien tímido, alguien que piensa mucho las cosas antes de hacerlas. Entonces, ¿qué pasa, no? Él vive con su madre es viuda, y él siempre ha tenido este sueño de conocer a su padre. Entonces, por desgracia, él fallece. Me parece que cuando él era un bebé, así que no tiene ningún recuerdo lucido de él. Entonces... Sí, no tiene esta figura paterna, ¿no? Uh-huh. Donde él pueda desarrollarse como
persona de bien, supongo. Pues es que de hecho te hacen el comentario, ¿no? Al principio de la película, que su papá estando enfermo, como que intentó aguantar ahora sí que la enfermedad el máximo tiempo posible como para llegar a conocer a su hijo, a Ian, pero pues realmente no lo logra, ¿no? Entonces sí, en la película como que sientes que esta falta de figura paterna lo ha llegado a frenar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la película ves que él acaba de ingresar ¿qué es? Una universidad, ¿no? A la prepa. A la porque preparatoria, tiene sí. 16, prepa. 16 años que está cumpliendo, está ingresando a la preparatoria y le está costando adaptarse, ¿no? Que lo ves que, pues, como todo es cuando llegas a una nueva área, es el decir, ay, pues, que no tengo amigos, o es que no tengo un grupo con el que juntarme, ¿no? Uh-huh. Y como que él lo intenta, pero como que le falta ese impulso, ¿no? Y ese impulso, ¿a quién fue a parar? Pues a su hermano mayor, Bradley, ¿no? Sí, justamente. Barley. Que de hecho es todo lo contrario, ¿no? Sí. Lo que es Ian, ¿no? Él lo vemos que es alguien extrovertido, que no piensa dos veces las cosas antes de hacerlas, ¿no? Él se lanza directamente a la acción y lo vemos, ¿no? Cuando Ian le está preguntando, me parece que son sus compañeros de clase, de no sé si era química o algo así, y está titubeando, ¿no? Si los va a invitar a su fiesta de cumpleaños y de repente se escucha la música de fondo, una camioneta, y se da cuenta que es su hermano Barley, ¿no? Uh-huh. Y le dice que no se preocupe, ¿no? Que él los va a llevar, ¿no? En su camioneta, ¿no? Sí, es que aquí Barley es como decimos, este mundo te plantea que en el pasado existió y existe la magia, ¿no? Es algo que está muy fundamentado, pero que pues, se dejó de lado por las ventajas tecnológicas que ofrece, ya que la magia o requería que estudiaras mucho o requerías mucho talento, entonces no cualquiera podía llegar a manejarla. Y Barley se siente fascinado por la magia, ¿no? Juega mucho con las situaciones de los famosos Dungeon Crawler, que es los juegos de rol, pero de tablero, o sea, los clásicos, ¿no? Que se avientan horas en campaña, que tú eliges a tu personaje, y él se mete tanto que literalmente habla como estos personajes, ¿no? Te habla mucho de bardos, de caballeros, de salir a aventura, ¿no? Entonces toda esta como energía, incluso impulsividad, contrasta mucho con Ian, y te dan a entender que es porque pues realmente Bradley conoció a su padre. Al principio de la película te dicen que él tiene todavía recuerdos de él. Él dice, tengo 13 recuerdos de papá, ¿no? Y menciona, por ejemplo, su risa era ridícula, no sabía bailar, y ya se menciona otro tipo de recuerdos, ¿no? Cosa que pues obviamente Ian no tiene, y como que contrasta esta situación entre los dos hermanos, ¿no? Porque Ian en cierta manera ve a su hermano y como que incluso le parece a alguien, una bala perdida, ¿no? Que realmente no se concentra en el mundo actual, ¿no? Alguien muy infantil, ¿no? Sí, incluso, ¿no? ¿Creen que Ian sienta celos? ¿O haya sentido celos al principio de Barley? Ay, por ese aspecto de su padre. No siento. ¿Por qué? Por el aspecto, bueno, porque, sí, porque Barley lo sí haya conoció conocido a su padre y tal. Aquí es curioso, y por pero eso crea que por eso es inmaduro. No creo, porque por ejemplo al principio de la película te dejan ver que existen muchos de los recuerdos del padre, no es algo que se intenta esconder, ¿no? Tienen sus fotos, tienen bastantes recuerdos de él, incluso tienen una grabación donde pues él grabó como frases de conversación predeterminadas, ¿no? Para que en este caso Ian o incluso Bradley pudieran platicar con él aunque él no está presente, ¿no? Entonces como que no siento que haya esa envidia. No, yo tampoco, pero sí, puede hacer un buen argot para la película. Pero sí, al chocar sus dos personalidades, como que eso es lo que provoca que Ian lo desespere su hermano, ¿no? Y caso contrario, su hermano siempre intenta impulsar a Ian a que se suelte un poco, ¿no? A que juegue, haga destrozos, etcétera. Se divierta ahora sí que básicamente, ¿no? Como que Bradley lo siente muy retraído e intenta llevarlo a esa situación. Uh-huh. Pues aquí ya en la situación de la trama ya sabemos que su padre murió, su mamá se nos presenta como que está saliendo con otra pareja, en este caso un centauro policía, Colt Bronco, que sí es algo bastante curioso, pero es un caballo. Pues, sí, es un centauro. Bueno, centauro. Pero que pues realmente no se lleva bien con los dos hermanos, y no es que se lleve mal, como ahora sí que como casi en toda película que te manejan esta situación del padre o padrastro, que intenta acercarse a los hijos, pero no termina de llegar, ¿no? Estar en onda con la chaviza. No, y como la vida real, ¿no? Sí. O sea, sentir celos del novio de tu madre, pues siento que es una escena muy
muy normal. Sí, ahora sí que te identificas cliché. en ese aspecto, ¿no? Que Ujú. dices, pues si yo no tuviera a mi padre y llega esta persona, es como de no. ¿Por qué te tengo que tratar bien? Ajá, que hasta eso pues no te lo muestran tanto. Que a pesar de que ¿verdad? debería haber respeto, no se muestra ese respeto, ¿no? Al principio, ahora sí. Como parecen más burlas hacia él. Ajá, que- ajá, son más chistes que tomarle en serio, de cómo ciertamente. habla, ¿no? Por ejemplo, la frase que él usa, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Trabajas apenas o apenas trabajas, no? Que él lo utiliza casi como su frase cliché y siempre la está diciendo. Y ellos lo toman así como de, "Oh, qué vergüenza, ¿no? O, no me preguntes eso, ¿no? Incluso se llegan a mofar más adelante en la película con su tono de voz, ¿no? Que hace como el típico rechinido de caballo, ¿no? Más que nada cuando se ríe. Oye, a pesar de que es un policía, tampoco lo respetan. Bueno, es que No, también. es que sí lo respetan. O Sí. sea, todas esas burlas son a sus espaldas. O sea, cuando lo imitan y ponen su dedito en el bigote para simular que simular, son sí. Colt. O sea, todo eso lo hacen a espaldas de Colt. O sea, frente a él tienen una conversación Muy normal, muy por así normal, llamarlo. respetuosa quizás. Pero pues aquí ya nos plantean la situación. Esta familia pues realmente funciona bien, todo está tranquilo. Y aquí es donde la situación de que cuando Ian cumple 16 años descubrimos que su padre de hecho les dejó un regalo a los dos hermanos. Que la mamá únicamente sabe que le dijo que cuando sus dos chicos tuvieran más de 16 años, o en este caso los dos tuvieran 16 Sí, o o más de más. 16, les entregara un objeto. ¿Y qué es este objeto? Algo que vemos en la introducción de la película. Un báculo de madera o un bastón mágico o como le querramos Varita llamar. mágica grande. Varita mágica grande, tamaño XXL, no sé. Junto a ello les deja un par de instrucciones, que es una carta de él hacia sus muchachos, ¿no? Que dice, en el antaño hubo magia, dice, y sigue existiendo, ¿no? Dice, con esta, ahora sí que con lo que les estoy dando, más la piedra que les regala, porque hay en el Una piedra artículo hay una fénix. piedra fénix. Les dice, si hacen bien el hechizo, y les deja un pequeño dibujito de cómo hacerlo, podré ver que ha sido de mis muchachos, ¿no? Ahora sí que inmediatamente ellos captan la idea de que durante ese momento van a poder traer a su padre de vuelta. Eso se me hace a mí muy importante destacar que el padre encontró por sí solo una piedra fénix. Y el bastón. Porque eso nos da a entender que él también realizó esa quest, esa búsqueda. Esa travesía. Entonces, cuando ves la película puedes entender por qué Barley está tan obsesionado con la magia, porque su papá era igual. No, y que se marca mucho también por el comentario, ahorita que me acuerdo, que después hace su madre, que les dice, ellos dicen, papá era un hechicero, y le dice, no, tu papá era contador, ¿no? Pero, y ahí te hace el comentario, ¿no? Cuando él se enfermó, empezó a interesarse en muchas cosas, ¿no? Entonces aquí va con lo que dice Alexis. Barley, que lo conoció de niño, ya en este estado de enfermo, ve que su padre se empieza a apasionar por este tipo de temas y él se apasiona de igual manera. Es como que el vínculo que comparte con su padre, ¿no? Entonces, por eso, desde ahí como que ves de dónde sacan esa situación del... Y con su sangre, ¿no? Porque cuando la veíamos lo mencionamos, el papá se llama Wilden, Ajá. que vimos que en neerlandés significa salvaje, ¿no? Como alguien interesado en las cosas naturales o algo así. Y veíamos que Laurel significa algo relacionado con la sabiduría. Entonces ella es una persona mucho más racional, mucho más interesada en las cosas post edad mágica, ¿no? Sí, que como que dicen, pues ya tenemos esto, ¿para qué quieres magia? O por no la necesitamos, ¿no? Que en este caso, pues es la única forma de que ellos dos tienen de poder comenzar con su padre. En el caso más importante es con Ian, que pues, él no lo conoció. Y pues ahora sí que es el que más fantasea durante este inicio de la película, el poder tener una charla sincera con su padre, frente a frente, ¿no? Entonces aquí es donde es lo gracioso, porque esto nos lo vendían desde los promocionales, ¿no? Que intentaban resucitar a su padre, entre comillas, y fallaban, ¿no? Porque esto es lo que termina pasando en la película. Por alguna razón la condenada piedra era defectuosa o alguna situación. No, Igual no, ya no, estaba. no. O sea, esto es como... Ay, ¿qué pasa? Porque... O sea, lo que pasa es que Ian no tiene la fuerza suficiente para sostener el bastón. Ah, sí, que se le sale de las manos. Ajá, creo, ¿no? mientras realiza el hechizo. Y entonces Barley está a punto de ayudarlo a sostenerlo, pero Ian lo detiene y le dice, no te acerques o algo así. Y entonces
sale disparado y el hechizo falla y solo revive hasta las piernas. Sin embargo, al final, cuando vuelven a usar la piedra fénix, vuelve a pasar lo mismo. Ian está siendo arrastrado y esta vez deja que Barley lo ayude y lo sostiene, y es cuando el hechizo se completa. Ah, mira, de eso no... Bueno, es que como que no le presté atención a ese aspecto. Yo decía que la condenada piedra era, imitación. Yo qué sé. No, Pero por alguna razón La se sacó había... de su tarjeta. La sacó de su tarjeta, yo qué sé. No, de hecho sí es justamente como menciona Alexis. Es más por que no tiene la fuerza. De hecho, hay una parte en esa escena que si le pones bastante atención se ve cómo explota, ¿no? La piedra Sí. fénix. Entonces, que de hecho me parece que sale del báculo, se sale de Sí. donde estaba. Flota así como en el aire y después... Y es como cuando se rompe. revienta y te das cuenta que el hechizo quedó a medias, ¿no? Y aquí para que entiendan que el hechizo queda a medias, es que con la piedra, por así decirlo, le hacen como una impresión 3D que empieza desde los pies y se va subiendo, y pues como se interrumpe el hechizo queda hasta la cintura, ¿no? Y es que Ian no confía en Barley, porque más tarde por ciertos motivos le hace saber que él no confía en él, ¿no? Que él cree que es un desastre. Sí. Entonces desde el principio no confía en él, y cuando llega a la prepa en Guinevere, en su van, se apena de él, y cuando quiere jugar con él, él No le sigue el juego. él no le sigue el juego. De hecho, ya me estoy regresando, pero cuando le rompe el suéter de su papá, eso sí. Que en las escenas primeras bromeando le rompe con el brazalete que trae, ¿no? Ajá, esa escena se me hizo innecesaria porque el suéter roto no llega a ningún lado. Bueno, sí. Yo- Te dicen que es de su papá, pero nunca genera como una conexión más con él, ¿no? Ajá, el suéter descosido nunca llega a nada. Pues nunca llega a ninguna parte de esa pequeña subtrama de la historia. Sí, nada más es como de, pues es que era de... Sí, de básicamente papá, y- solamente es para reforzar la relación que quería tener Ian con su padre, ¿no? Ajá, sí, como que era de sentirse su más padre, pues, por cercano eso a le él. duele, ¿no? Pero así que el suéter- nunca... Pero es que incluso el suéter, bueno, la sudadera rota la sigue usando, o sea, no hay ningún cambio en ese aspecto. De hecho, conoce a un señor, ¿no? Que con esa sudadera, ¿no? Ajá, Porque le o ve sea, la al principio sudadera. que le dice, Que supuestamente él conoció a su papá. Que le ¿no? dice, no, primero le dice, tú vas a esta, a universidad, no, le dice, no, es de mi padre, dice, tu padre era, ¿cómo se llama? Que era un amigo Wilden, de él, ¿no? No, o sea, el papá. El papá Wilden. Wilden, ¿no? Que le dice, tu papá era Wilden, dice, yo fui con él, a la escuela. Y ahí te vuelven a decir, ¿no? Era alguien muy, salvaje, ¿no? Hacía muchas cosas por divertirse y tal que mucha gente no haría, ¿no? Ajá. Y aquí te dejan en claro que, pues, incluso las personas que lo conocieron guardan un buen recuerdo de él. Ajá, eso es a lo que quiero llegar, o sea, si no le hubiera roto el suéter no pasa nada, porque de hecho ni siquiera se enoja con Sí, con con el Barley, hermano. o sea, la historia sigue igual. Podrían habérselo roto y hubiera no pasado pasa lo nada, mismo. ¿no? Bueno, aquí es donde llegamos al punto donde usualmente la gente que vio Full Metal Alchemist dice, esta película es Full Metal Alchemist para niños, ¿no? Pero pues realmente no, Full Metal Alchemist es otro tema aparte. Aquí, pues principalmente, la trama ya ha llegado a este punto, gira en intentar completar el hechizo. Ujú. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Pues buscar la piedra fénix que se acaba de romper. Ujú. Que en este caso uno podría decir que en un mundo que tiene tanta magia, pues debería ser, entre comillas, sencillo encontrar, y resulta que no, hay que embarcarse en toda una quest, como dice Barley, para poder encontrarla. Aquí lo gracioso es que todos los juegos de rol, todos los que existe referente a este tipo de fantasía, que aquí se le considera fantasía en ese momento, en realidad está basado totalmente en situaciones verídicas. Todo lo que Barley tiene, que son instructivos de magia, que parecen juegos, en realidad tienen toda una base, ¿no? Entonces, desde un inicio, Ian, que desconfía de su hermano, le dice, es que esos son juegos de rol. Dice, no, todo esto está sustentado en hechos bases, reales, en en hechos hechos reales. reales. Entonces, aquí donde, pues, ya en un mundo avanzado, esa situación, que es algo que a mí como que no me termina de cuadrar, todo el mundo como que lo ignora, ¿no? Todo el mundo dice, eso ya no existió, o eso como que nunca pasó, ¿no? Y siendo que, pues, en antaño era una base y no desapareció. Desapareció porque, pues, ellos desearon tener más tecnología, otro tipo de comodidades, pero pues, la magia nunca se fue a ningún lado, permaneció en ese lugar. Y aquí lo que no me termina de cuadrar, que casi toda la gente cuando les hablan de que es que vamos en busca de esta situación, o es que vamos a enfrentarnos a esta, pues como que los tiran hasta de a locos, ¿no? Siendo que hay, ahora sí que rastros de que esa época pues, realmente no se desvaneció. Es como la historia en la escuela.
No, Nah. nadie le hace caso. Un No, poco. y de hecho desde el inicio de la película te plantean que ahí está esa parte de la historia, no sé si recuerden la fuente. Ah, sí, Por- sigue ahí. Que porque de hecho Barney la está protegiendo, ¿no? La quieren tumbar, no sé qué quieren construir ahí y él Ajá, está... Salen videos donde sale diciendo, no, es que antaño la situación, y entonces así como con cara de hartazgo de este pedazo de loco, cuando pues técnicamente tiene razón, esa situación es mágica y ha llevado ahí tantos años por una razón, ¿no? No es como que la magia desapareció de este tipo de objetos y dejó pues nada más como rocas, ¿no? Aquí todo tiene magia, ¿no? Entonces pues ya cuando nos embarcamos es donde empezamos a ver que pues la película en sí misma no va como de Ian y su hermano intentando recuperar a su padre, ¿no? Sino de los dos hermanos intentando llevarse bien, ¿no? Como que tener esa conexión que desde niños no se han permitido tener, ¿no? Como que Más bien que Ian no se permitió tener, ¿no? pues podría decirse, porque sí, Barley desde un inicio siempre arrastra al hermano en todas las tonterías que hace, o quiere arrastrarlo, y es O Ian siempre el ha que- visto por él. y es Ian el que como que dice, no, tú ve a tus locuras y yo trataré No de me hacer metas lo tan mío". a fondo en tus locuras porque puedo salir mal, ¿no? Ajá, básicamente, ¿no? Entonces aquí ves como que esa ya interacción entre los dos, que van en la camioneta con la mitad del torso de su padre, por mórbido que suene, que de hecho responde, ¿no? Porque cuando lo invocan la primera vez, lo primero que hace es con el pie empezar como a palpar dónde está, y es donde se encuentra primero con Barley y después con Barley y después con Ian, que es nada más ahora sí que tocando el pie como que identifica que son sus hijos, ¿no? Una ligera tonada con los pies. Ajá. Ah, sí. Ajá. ¿Cómo le hace el Barley? Ta, 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 ta. Entonces, pues ya desde aquí, el padre pasa a ser como un tercer personaje, pero pues realmente aquí lo que me gusta en cierta manera es que si bien nunca habla, sí lo sientes como ese tercer personaje. No es como ese comic relief. Un poco sí, que hay momentos en los que pues como no ve o no escucha nada, absolutamente Sí, como nada. digamos que no tiene como un cuerpo del torso para arriba. Ajá. Entonces no interactúa, pero el simple hecho de sus pies hacen cosas graciosas. ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí interactúa más tarde cuando la historia llega a un punto muerto en el que los hermanos se enojan y el papá por alguna razón lo nota y cuando ponen la música él empieza a bailar y los arrastra para que bailen con él. Y entonces bailando los tres es cuando se reconcilian nuevamente y la historia continúa avanzando. Sí, que no permite como que ahí se rompa el vínculo con los hermanos. Que también es aquí lo curioso, ¿no? Nunca se llega a romper ese vínculo con los hermanos. Porque pese a que Barley está enojado, que aquí no dijimos por qué, que es en sí porque Ian pues, lo considera una bala perdida frente a a todos los demás. Entonces, creo que hacen el hechizo de magia, ¿no? Que como van en el camino y pues van escapando técnicamente, los detienen los policías y lo que hacen es disfrazarse de Colt, ¿no? El novio de la mamá. Y que pues como los dos lo imitan muy bien, en sí es Ian en un principio quien da la voz, ¿no? Pero aquí lo que me da gracia es que dicen, es que este hechizo que te disfraza de la persona que tú quieras, al ser una mentira, no puedes decir la verdad. O tienes que decir la verdad, pero... como Y es disfrazada. Ajá. Y es que Ian no deja a Barley participar porque desde el principio Barley quiere tomar el camino peligroso e Ian le dice que no, que hay que ir directo porque no tienen tiempo, ¿no? Cuando se disfrazan de Colt con este hechizo cambiante, también Barley le dice, es que yo quería hacer la cabeza ella sí. no confía en él. Sí, siente- porque él entiende el truco, ¿no? Barley sabe cómo funciona el truco. Ajá, diciendo Ajá. que Barley es el que sabe más de magia Ajá, realmente. y Ian cree que él se va a equivocar y los va a delatar cuando es él el que se equivoca. Y todo el tiempo él se equivoca de camino, se equivoca con su elección de palabras y se va destransformando poco a poco. O cuando, por ejemplo, que Barley le empieza a enseñar magia, ¿no? Y que pues realmente le cuesta aprender magia y se desespera con el hermano, porque pues no termina de confiar en él, ¿no? Incluso, Él sigue viéndolo como que son tonterías, pese a que tiene el báculo y pese a que tiene a la mitad de su padre en la camioneta, ¿no? incluso con el quest del puente, que tienen que bajarlo con Oh, la palanca. sí. Cuando él activa su hechizo para cruzar el vacío, vemos que aún aplicando el hechizo, no está tan seguro de todo, porque da un paso y para Sí. el siguiente paso ya no confía. Entonces Ajá. vemos que a pesar de que él actúa de manera lineal, no sirve pensar de manera lineal. O sea, tiene que pensar de manera más esquivando para actuar de mejor manera en este mundo mágico. Sí, como que se sale de esa situación. Es que su problema de Ian es que es una persona muy cerrada, ¿no? Ajá. No quiere aceptar lo que
lo que está más allá, ¿no? Sí, como Hay algo que no quiere ver, ¿no? Está más calcado a la sociedad actual de ese mundo, ¿no? sí, como Donde que, ya todos como ignoran que la Lian- magia y no ajá, creen que sea tan, es ese reflejo tan de posible, situación, ¿no? de que nadie quiere, bueno, ya nadie quiere la magia realmente, ¿no? Sí, con tanta tecnología que la necesitan. ¿no? Ajá, e incluso llegan a tomarla como si no existiera. Y además juzga muy severamente a Barley, ¿no? O sea, o sea, es 2 años mayor que él, ¿no? Por ende tiene 18. Pero lo trata como si fuera ya un adulto perdido que nunca hizo nada de su vida, cuando realmente es tan joven como él. Y es muy raro. No, y de hecho te muestran que Barley es muy capaz, ¿no? Porque tan solo como decías, Ian es el que se equivoca durante este quest. Barley desde un inicio, tan solo pongamos el hecho de que Barley tiene su camioneta, ¿no? Que la llama Ginebra y está pintada con un unicornio de pintura morada, toda la situación. Pero te dejan en claro que fue él quien la armó, ¿no? Él fue el que la compró cuando era una chatarra, el que la estuvo reparando, el que la estuvo metiendo. Y pues, o sea, Barley no es un inútil. Nunca te dicen que nunca ha hecho nada en esta situación. Simplemente por cómo es su actitud, muchos lo toman así. E Ian es el que más desconfía de su hermano por esa actitud que tiene. Que es muy ingenuo, ¿no? Ajá, Piensan que Barley es muy ingenuo. Ajá, piensa que es muy ingenuo, muy tonto, cuando en realidad es mucho lo contrario, ¿no? Sí, él a sus posibilidades logra sacar todo, ¿no? A pesar No, sí. de que tiene todas las infracciones de tránsito, o sea, Sí. él tiene carro. Sí, quieras que no. Si ya para uno decir, es que tiene carro, así sea una carcacha, dice, tiene carro. Y lo armó él desde Y lo cero. armó él desde Tiene cero. valor eso. Entonces, pues realmente Barley, aunque en la película como que te intentan dar esta situación, por lo menos en mi caso, nunca lo sientes como realmente un desperdicio, ¿no? De hecho, es como que el personaje que a mí más me agrada, ¿no? Que también comparándolo con los otros personajes, pues sí, es como que el que más te encanta, ¿no? Su actitud, Sí, su forma de totalmente. ser es como que el que te... Barley es el MVP de la película. El MVP de la Ian película. es un pendejo. Sí, porque- Barley es gracioso, es divertido, es valiente, es esta persona que deja las cosas malas ir y recupera las buenas, es cariñoso. Sí. De hecho, al principio le intenta limpiar la cara a Ian con su saliva, que es algo Ajá. que es un acto muy de mamá, ¿no? Sí. Pero Ian se enoja porque es este chico de 16 años que quiere que no lo avergüencen. Me humillas frente a mis amigos. Amigos. Por Dios. Sí, entonces como shock. Y aquí metiéndonos un poquito en los otros personajes, porque pues, si bien se concentran en Ian y en Barley, también ves que cuando ellos escapan, o van supuestamente a su aventura, su madre los descubre y también se embarca en esta situación. Y donde cruzan es en un lugar donde llaman la taberna de la Mantícora, ¿no? Que en Barley te la describe como un lugar peligroso, donde todos los aventureros van por sus quests y se Por su pelean misión, entre ellos. ajá. Y llegas y ya es un restaurante infantil completamente, ¿no? Es como un McDonald's. Sí, que McDonald's patrocínanos. Que inmediatamente llega él y dice, pido hablar con la Mantícora, ¿no? Sí, claro, Milord. Y aparece una botarga. Dice, no, con esa no, con la dueña de... Con la verdadera. con esta Cory, ¿no? Le dice, Cory. con esta Cory, sí, ahí viene, ¿no? Y la ves que es completamente el estereotipo de que fue una mujer valiente y tal, pero ahora completamente con su uniforme, bien peinada y así como muy histérica por tener que Muy mantener, servicial, ¿no? muy de Sí, de restaurante, De que gerente simplemente general está de de, haz restaurante de esto, comida checa el rápida. otro, hay que llevar esta situación, ¿no? Que incluso le dicen, oye, Cory, se acaba de descomponer la karaoke. máquina de karaoke, y es como de... Entonces, aquí te muestran que ella es como que lo que, bueno, a mi forma de verlo, como lo que Barley iba a ser a futuro, ¿no? O pensaban que llegaría a ser a futuro. Que la Mantícora, en este caso Cory, siendo una aventurera, termina trabajando en un restaurante como cualquier otra persona, ¿no? Incluso se los llega a decir a los hermanos cuando estos le dicen que están en una búsqueda y necesitan un mapa de ella. Ella les dice que ella ya no hace eso, ¿no? Que ya todos son dibujos infantiles para colorear o para llenar los laberintos, etcétera, ¿no? Que si quieren ver el original, pues está ahí en la pared, pero realmente ella ya no da quest, ¿no? Ya no da las misiones. Ajá, entonces ahí te muestra como que fue alguien que en su momento fue... Alguien ya retirado. Sí, te muestra, pero retirado como a la fuerza. Es como alguien que ya se resignó, ¿no? A su Ajá, sí, situación ya. alguien resignado, porque ella se lo dice a los hermanos, ¿no? Le dice, yo antes no me preocupaba de eso porque no había cuentas que pagar, no había abogados, no había nada de estas situaciones por las que preocuparme, ¿no? Ahora tengo que pagar las cuentas. Es que no sé si solo soy yo, dan a entender que la Mantícora es un ser casi inmortal.
Ajá. que lleva siglos viviendo, porque dicen que ella es la que le daba misiones a los aventureros, pero este ya es un mundo completamente industrial. Ya Sí, el que futuro. nunca te dicen cuánto les toma, pero por lo menos si a nosotros nos tomó como 100 años llegar al punto en el que estamos, fácilmente ahí Llegar a la también les debieron de revolución haber industrial, tocado ajá. unos 100 años. Mínimo, Mínimo incluso hasta unos más. 100 años. Y sí, como que la mantícora es ese ser mítico que pues nunca envejece y pues lleva viviendo tantos años, ¿no? Yo creo que lo divertido es cómo logran hacerle recordar toda la situación que había vivido y como si se desbocara, ¿no? Que le empiezan a decir, es que tú eras la que iba a aventuras y ella empieza a ver su restaurante con los niños y toda la situación y dice, sí, yo era una aventurera y ahora tengo que hacer esto y como que se desboca y termina quemando todo el lugar, ¿no? Pero ahí siento que es como un reflejo de Barley, ¿no? Que Barley en algún punto pensaban que se iba a resignar, dice, y aquí, pero pues te siguen mostrando que personajes como Barley pues no se pueden resignar. Llega un punto en el que siguen extrañando esa situación porque es parte de ellos, ¿no? Entonces ya más adelante en la película, cuando se cruzan los caminos, que llega la mamá al restaurante, que ya no encuentra a los hermanos, pero sí encuentra a la mantícora, se la lleva, ¿no? En esta misma aventura de los hermanos, pero ellas para rescatar a los hermanos, porque la mantícora les dice, pues es que yo les dije de la gema, yo les dije del camino, les dije de la maldición. No, que no les dije de la maldición, ¿no? Y ahí es donde me da gracia, ¿no? Como la pintan primero así con su trajecito rosa y todo eso, ¿no? Y cuando empieza a contar de la maldición y de cómo romperla, se arrancan las mangas de la camisa y revela los tatuajes, ¿no? Que dice la maldición que generará una poderosa bestia y que peleará. Y la mamá le dice, bueno, ¿y cómo lo detenemos? Y se arranca la otra manga, ¿no? Con mi espada, ¿eh? ¿Y tu espada dónde está? Ajá, y ahí es donde la quest, ¿no? Que cambian, que te muestran, ¿no? Que en un mundo donde pues ya el dinero es muy importante, pues empeñó la espada. ¿Le llegaron los impuestos? Sí. Ajá, y aquí creo que vuelven a resaltar que Cory tiene muchos años viviendo, porque dice que empeñó su espada. Para abrir la taberna, creo, ¿no? Ajá, y la dueña de la tienda de empeño Ni la conoce. ni la conoce y ya está como viejita. Sí, que llegan y le dice, es que estoy buscando esto. Dice, ahí está tu exprimidor mágico. No. Tu exprimidor de ajos, ¿no? Tu exprimidor de ajos, algo así le dice. Dice, no, buscamos una espada. Y le vuelve a mostrar el tatuaje. Y él dice, creo que es esta. Y saca así la super espada. Pero en ningún momento te dan a entender que ella diga, sí, tú viniste aquí hace tanto tiempo. No la reconoce. ¿No? Y- No, dudo siquiera que la conozca. Y como en este mundo ya nadie necesita una espada, nadie la compró. Ay, Entonces la dejó ahí guardada, no sé, décadas, Cada- creo. Sí, porque incluso cuando le dice, bueno, ¿cuánto costaría? Pues $10, ¿no? Y pues tú sabes que ese tipo de cosas no cuestan tanto. Y ahí te da a entender cuando Cory dice, sí, mi espada forjada de los metales más raros. No existe ninguna otra en esta tierra. vida. Y luego la otra le dice, espere, no son $10, son 10,000. Acabo de enterarme que esta espada está hecha y le Es la repite lo única mismo en que su acaba de existencia. decir Cory. Entonces ahí te das cuenta que mínimo fueron varios años en que siquiera alguien llegara a preguntar por la espada, ¿no? Ponte unos 50 años desde que digamos, y es así como Tirándole jugan ahí, se va. tirándole Ajá. ahí. Entonces ya cuando estas dicen, no, me da gracia como la mantícora ya empieza a tomar esa impulsividad y termina envenenando a la vendedora, que la otra dice, ¿la mataste? Dice, no, solo está medio paralizada. Y todavía habla, ¿no? Se llevan la Como espada y le espasmos dicen, ahí. no, y la mamá todavía ahí le dejo unos cuantos dólares y un extra, muy bonita tienda, ahí nos vemos, ¿no? Pero las dos empiezan a llevar también que, pues, como que sientes esa cercanía, ¿no? Y se puede entender porque, pues, la mamá que lleva tantos años viviendo con los niños, especialmente con un hijo como Barley, que le gustan todo este tipo de aventuras, como que está acostumbrada a tener personas así. No, y la mamá también es intrépida, porque Sí. cuando sale de la tienda, voltea el El letrero. letrero y de dice, cerrado para que nadie entre y diga, aquí... Ajá, siempre manejan que está haciendo esa búsqueda para proteger a sus hijos, Sí, pero pues. de hecho al principio ella tumba a Barley. Sí. Entonces también es fuerte, también es intrépida, pero es mamá. La primera introducción del personaje es donde ella está con los aerobics, pero Pero dice sí. la frase, ¿no? Yo soy una fuerte guerrera, una poderosa guerrera, ¿no? Sí. Entonces como que te lo dejan muy en claro desde un inicio, de que pues la mamá es de armas tomar, ¿no? Y te plantaron la semilla, ¿no? Ajá, entonces aquí tienes este tipo de dos viajes, uno con la mantícora y su Y la madre. mamá. Ajá, que pues van tras los hijos y los hijos siguiendo ahora sí que el rastro para encontrar esta piedra, ¿no?
Y pues aquí es mucho de lo que platicamos, ¿no? Todas las cosas que encuentran, el puente que tienen que bajar, una pelea con unas hadas que tienen, y que pues son conflictos generalmente causados por Ian, ¿no? Que como que Barley, si bien en un principio busca pelea con un grupo de hadas, sin querer, porque pues él, hablando de historia, él dice, es que sus antepasados podían volar. Y estas piensan que se están burlando porque pues no vuelan. ¿Qué dijiste de mis ancestros? ¿Qué dijiste de mis ancestros? Si bien Barley es como que el que inicia esta charla, es Ian el que termina provocando todo, porque pues tira las motocicletas en las que estas vienen. Y pues se arma el zafarrancho, ¿no? Y el que provoca a las hadas es el papá, ¿no? Claro, pero es más accidental. Y el que le puso la botarga de señor fue Ian. ¿Sí? Siempre es culpa de él todo. Sí, o sea, Barley siempre te lo pintan como el tonto, pero pues realmente es Ian el que mete la pata en toda la película. Tanto ya sea cuando se equivocan los hechizos o que pues no quiere aprender los hechizos por lo que lo considera tonto, siendo que ya se demostró que tiene el potencial, ¿no? Quiero decir que ya cuando tú encuentras que eres capaz de hacer magia, digo yo, en este mundo real, uno diría, diablos, voy a intentar aprender lo máximo. No lo escondes, ¿no? No lo metes bajo la cama y dices, no, eso nunca pasó, no, hasta le quieres sacar provecho, ¿no? Y en este caso ya no, le tiene tanto miedo que simplemente se niega, diciendo que Barley siempre lo anima en esta situación. Tan solo la primera lección que él tiene de magia, que es donde Barley le da como un manual, Ian se desespera, ¿no? Porque Barley lo está corrigiendo, pero nunca sientes que Barley lo corrija de mala manera, ¿no? Porque le dice, eleva tu espíritu, y Ian se empieza a desesperar, y él, vamos, con más fuerza, corrige un poco su postura. Ajá, ¿no? Y se desespera Ian, y aún así Barley le dice, fue un buen intento, ¿no? No, además les digo que que es como muy relajado. Sí. Abraza la botarga de papá y le dice, ¿cómo ves a tu hijo? Al muchacho quiere hacer el hechizo más difícil del libro, ¿no? Sí, que Ian le dice, ¿por qué no intento este? Dice, sí, un nivel 1 va a intentar hacer el hechizo más difícil. ¿Cómo lo ves, pa? Y que pues dices, pues no te escucha, pero pues él lo trata como su padre, ¿no? O sea, literalmente es como que el que conversa más. Porque incluso hay escenas en las que tú podrías pensar que Ian quiere hablar con su padre, o que intenta hablar con él, pero no lo intenta, ¿no? Como que dice, hasta que no tenga la parte de arriba, pues no puede, ajá, ¿no? o sea, él no lo toma en cuenta porque sabe que no lo está escuchando, pero Barley siempre lo toma en cuenta. Sí, de ¿cómo ves, papá? ¿O ya oíste eso, papá? Diciendo que pues no, pero para él su papá está ahí. Incluso escenas más adelante cuando se va a caer de un peñasco, Sí. Ian lo toma de la botarga y es Barley quien se agacha a recogerlo de la cintura para que no se caiga. Ajá. Que es quien realmente lo alza. Y ya cuando ya se lo lleva, que le dice, ¿no? Dice, hay que bajar el puente. Hace en el hechizo, el Ebus levita. Dice, ese hechizo solo alcanza 15 metros. ¿Viste lo que intentó tu hijo, papá? Y te muestran la escena, ¿no? De la botarga en el que nada más se cae un pedazo de su gorra, ¿no? Pero Barley lo toma como de, su papá vio eso. Entonces sí, como que ese tipo de quest ahí, como que sientes más aprecio por Barley desde el inicio de la película, sí, incluso hasta el final, ¿no? Que ya cuando ellos pasan, no sé, que la parte más difícil de la quest, que es que se encuentra en una gruta, ¿no? Del camino de los... Ajá, el camino de los cuervos. Bajo la alcantarilla. Que sí, ya me acordé que ellos encuentran, que se llevan más bien el menú infantil de la taberna de la mantícora. Que Barley es el que se lo lleva, porque Ian lo da por perdido, que él piensa que se quemó el mapa. Y vimos ese menú, no es posible resolverlo. Bueno, Barley se lo lleva y le dice, es que este menú que ya lo resolvió Kayla, creo. Leila, creo. La dulce Leila, que pues obviamente es una niñita que lo resolvió. Dice, ya nos dio el destino, ¿no? Y ella le dice, es que eso es tonto. Dice, claro que no, la mantícora dijo que estaban basados en el de verdad, ¿no? Y te ponen el típico menú infantil, ¿no? Que tiene sus dos laberintos, el une los puntos y el como encuentra la palabra que, como dice Mauricio, lo vimos detenidamente. Vimos ese quest y no estaba bien. Y considero que no estaba bien porque nada más te dan números para que encuentres las palabras, pero no. Es unir los puntos, laberintos. Eso no te daba Raven's Point. Y te dice Raven's Point y es como, ¿de dónde demonios sacaron la palabra, no? Pero bueno, ahí ya nada más te dicen, tenemos que dirigirnos a este punto, llegan a Raven's Point. Tienen esta situación con el puente, ¿no? Donde te muestran que Ian todavía le falta creer realmente, ya no tanto en la magia, sino como en sí mismo, ¿no? Como de todavía tengo que creer que soy capaz de hacer estas cosas, pero no me lo creo, ¿no? Sí, y Barley se lo deja en claro, ¿no?
porque cuando cruza, él para cruzar el puente tiene que hacer un camino invisible, en el que Ajá. tiene que tener fe para... De hecho, en para esta cruzar. escena se denota una gran inmadurez de Ian, porque Sí. cuando se siente que ya dominó el hechizo, Bromea, ¿no? bromea, empieza a brincar y mira cómo puedo, y Barley, por favor, apúrate. Ah, sí, porque lo atan a una cuerda, porque pues él pensaba que no. Ujú, conforme Como iba- él tenía, como todos, ¿no? Cuando sientes que estás amarrado, como que hasta dices, pues soy capaz de todo. Pero a mitad del camino se cae la cuerda y Barley nunca se lo dice porque sabe que si se lo llega a decir, Sí, hasta va a perder por la fe y situación, se va a caer. se va a caer, ¿no? Entonces le dice, sí, tú sigue, tú avanza, no mires para Ajá. atrás, ¿no? Y sí, al final, cuando él voltea para atrás, que le falta un paso, Tienes la cuerda, aquí la tengo, que voltea y la tiene en las manos, como de, y se cae Ian, ¿no? Pero pues, obviamente termina en la orilla y logra salvarse, ¿no? Y ya cuando pasan, él le dice, ¿por qué no me dijiste de la cuerda? Ay, no te hacía falta, ¿no? ¿Acaso moriste? Ajá, ¿acaso moriste? Y ya es como que Ian como que dice, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Crucé todo el puente sin siquiera darme cuenta que no llevaba la maldita cuerda, ¿no? Ajá, porque incluso le pregunta, ¿desde cuándo se me cayó la cuerda? Ah, como Poco después de la mitad. Le dice, poco después de la mitad, y Ian así como de... Y me dejaste caminar así. Ajá, que ahí vemos, ¿no? Que intentan detener a los hermanos, en este caso Colt Bronco, que Ujú. pues, realmente como Centauro depende mucho de su auto. Vemos una pequeña persecución y termina con el sacrificio de la bonita camioneta, que aquí tenemos una situación de duda. Aquí en la película, en versión español, mexicana, latina, como lo quieran decir, es Ginebra, ¿no? Incluso aparece en la placa Ginebra. Ginebra. Ginebra, ¿no? Pero en la versión inglés es que Winnie Winiver. Y hay un curioso detalle, debido al doblaje, un poquito más antes, cuando están en otra situación. Se refieren a la camioneta como Ginebra. Y en la persecución, sin querer, Bradley le dice Winnie. Corre, Winnie. No le dice, o viene esa Winnie, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién diablos es Winnie, no? Y yo pensaba que era el unicornio que tiene pintado el de lado, así como de, le puse uno. Pero cuando vimos que en la versión en inglés la camioneta se llama Winiver, o sea, si su Le da más diminutivo es sentido, Winnie, ¿no? como que ahí no supieron muy bien cómo arreglar. Porque ya tiempo después otra vez Bradley se dirige ya como Ginebra, ¿no? Bien hecho Ginebra. Y ya en esta última escena es donde en la persecución, como no pueden deshacerse de Bronco y de todos los policías que vienen detrás Y de ellos, aún no puede hacer el hechizo ella supremo. no puede hacer el hechizo supremo. Él dice, pues le toca sacrificarse a Winiver, en este caso Ginebra, ¿no? Es una escena que tanto Mauricio como a mí nos fascinó. Segundos porque- de silencio por la camioneta, por favor. Y volvemos. Donde le deja la piedra en el acelerador. Le cambia la velocidad, lo ajusta. Y ves cómo sale disparado. Todavía le pega, ¿no? En la parte de atrás de la carrocería. Yegua. Y se escucha el del caballo, ¿no? En este caso el unicornio, ¿no? De hecho es una gran escena porque se revienta un neumático y la camioneta empieza a trotar y cuando A empieza a galopar. trotar el maletero se abre y salen volando Las multas. Todas las multas. las multas y salen por las dos ventanas y se transforman en las alas de Winnie. de Ginebra. Entonces ya en el último momento pues, se ve cómo hace el salto, pegan unas rocas y sella el paso para que los dejen de perseguir por un rato, ¿no? Pero es una escena que a mí me fascinó, ¿no? Incluso que Barley, que pues, le tiene tanto aprecio a su camioneta, que pues, si bien es una chatarra para muchos, a él que le costó tanto esfuerzo, dice, no, pues es mía. Y de hecho la sacrifica porque ya no puede hacer Sí, el hechizo más difícil del libro. Y es algo también que volvemos a lo mismo, es algo muy bonito. Él no le echa la culpa a Ian, es que es porque tuve que sacrificar mi camioneta, porque tú no. No, O sea, en no. ningún En momento ningún le momento reclama. le reclama ni le dice es que no pudiste Ujú. o te faltó algo, no. Él toma como esa decisión de si mi hermano no puede, pues yo puedo, ¿no? Hay Sí. que utilizar lo que tenemos, Ajá, que es el ¿qué mensaje es lo que del juez. Él utiliza mucho ese mensaje del quest, de en una quest tan difícil hay que utilizar lo que tenemos, ¿no? Disponible. Y ya cuando llegan a este punto, que ellos se meten a una gruta porque encuentran que la indicación del punto del cuervo es seguir el agua, ¿no? Que es una cruz seguida de líneas que parecen agua. Siguen el río, aquí es donde pues vemos que ya los hermanos se relacionan muchísimo mejor de como inició la película, ¿no? Ya Ian domina varios hechizos y pues jugando con Barley como que los termina de dominar, ¿no? Como que se genera más esa confianza. Y aquí vemos un diálogo importante entre Ian y Barley, que es cuando le preguntan sobre esa 13ª cosa de las que conoce de su papá. El 13º recuerdo. El que 13º dice recuerdo de su Barley. papá. Y que te dejan en claro, ¿no? Que
algo muy difícil es ver a una persona enferma, ¿no? Más si es un familiar muy cercano. Que en este caso Barley dice que cuando su padre estaba ya en los últimos momentos, a él le tocaba entrar a despedirse. O sea, pues sí, despedir a su padre y no pudo. No tuvo el valor. Ajá, No tuvo el porque valor. pues ahora sí que en las vivencias que uno tiene dices, ¿cómo voy a entrar a ver a una persona que está ya tan mal que va a morir? ¿no? Aparte era un bebé de 2 años, ¿no? O sea, Bueno, no me acuerdo cuántos años tenía, pero sí, era muy pequeño. Ajá. o sea, no, o sea, a esa edad yo creo que lo más probable es que sientas que se va a salvar. Entonces, yo creo que también eso implica esa escena, que él no sabía que realmente ya no lo iba a volver a ver, ¿no? Sí, como que de niño dices, pues es que, a pesar de que se lo digan, ¿no? Que a pesar de que te digan, no, es que es tu último adiós, pues en cierta forma como que sigues sintiendo que tu padre va a estar ahí. ¿no? No, pero de hecho también menciona algo muy importante, ¿no? Y creo que es algo muy impactante si lo pones del lado de un niño, porque menciona que él entra y lo ve conectado a un montón de tubos. sí, ¿no? claro, que es algo Y muy dice, diferente. ese no era mi padre, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si lo vemos de un lado de un niño, a lo mejor ahí puede significar una escena muy impactante, ¿no? Sí, bueno, Sí, podría algo decirse traumatizante, que es, tal vez. que en sí, ¿no? En sí podría ser un trauma. ¿no? Pues de hecho creo que Barley dice que por eso se volvió un poco más infantil, por así decirlo. Porque le gustaba Ajá, que a recordar partir de más eso, a su que a padre. partir de eso empezó a tener un poco más de valor porque ya no quería recordar a su padre así. Ajá, quería No, recordarlo. Como y él lo dice que desde entonces se promete que jamás volverá a no hacer una cosa que tiene que hacer, ¿no? Ajá, que es algo que en toda la película nos muestra, ¿no? Que realmente siempre es el que dice, hay que hacerlo, Ajá. aunque parezca tonto o infantil, ¿no? Sí, vemos más cómo se hace más fuerte a partir de, de Y es esa aquí, revelación ajá, de no, y Barley. es aquí donde como que terminas de entender la relación de los dos hermanos, ¿no? Ajá, se hace más fuerte la relación y ya entiende un poco más la actitud de... Sí, ya de dice, Barley. bueno, mi hermano no es así nada más porque sí, ¿no? Toda la interacción con papá, todo lo que vivió y cómo lo vio partir, tiene ese efecto en él, ¿no? Entonces lo deja de ver como un tonto. Pero pues ahora sí que como toda película cerca del final, cuando ellos llegan, sobrepasan este pequeño quest, que es en sí como el típico laberinto, ¿no? Que se meten y se encuentran con el gelaticubo, que es algo que te mencionan desde el inicio de la película, ¿no? Que si Dice- sigues la ruta más fácil, que te puedes topar con Con un un gelaticubo. gelaticubo, ¿no? Y pues tú al principio dices, pues, ¿qué es un gelaticubo? Ya cuando te aparece ese pedazo de cubo gelatinoso, que todo lo que entra en él se deshace, entonces dices, es esa cosa, ¿no? Ya vemos ahora sí que la pequeña huida de esta caverna. A lo Indiana Jones, ¿no? A lo Cuando lo Indiana- persigue a la lo piedra Indiana Jones, gigante. el clásico Indiana Jones, que van corriendo hacia la puerta que se cierra, se deslizan, olvidan algo, en este caso es a su padre, olvidan la mitad del padre y lo logran sacar. De ahí, creo que casi se ahogan, ¿no? Que tienen que resolver. Ajá. Eso es un antes del Tienen que gelaticubo. pulsar un dispositivo abajo del agua, Ajá. pero ninguno de los dos puede llegar con sus pulmones. Pulmones. Ajá. Entonces, Que mandan es al papá. a quien mandan es al papá. ¿Cuál es la lógica? Lo van dirigiendo con la Con la cuerda, correa, ¿no? Ujú. Entonces ya pasado eso ves que regresaron al inicio. Cuando tú ves el inicio de la película te gira mucho alrededor de la nueva preparatoria, porque pues te muestran ahí. Y cuando llegas al final regresan a la misma preparatoria. Y en un principio sí sientes como de que el Barley Tanto se para equivocó, nada. o alguna tontería así, ¿no? Ujú. Y pues eso es lo que piensa Ian, ¿no? Que Sí, dice Barley. en este toma- momento Ian se quiebra y le dice a Barley que todo eso es su culpa, porque no fueron por el camino fácil, ¿no? Ajá, que si hubieran llegado por el camino fácil ya tendrían... es que nunca aclaramos, ¿no? La resurrección del padre solo puede hacerse durante un día, 24 horas, ¿no? Y como ellos lo resucitaron casi, ¿qué fue? El atardecer. Al No, atardecer. pero de del hecho no día eran 24 horas, ¿no? Te mencionaba que tenían hasta el atardecer Bueno, sí, del día siguiente, ¿no? Ajá, entonces, por eso era la búsqueda rápida. Porque por lo así decirlo. resucitaron al atardecer, ¿no? Sí. Sí, más o Porque menos. pasan todo el día intentándolo, bueno, Barley, y no puede, y Ah, Y ya esa- cuando desesperan y creen que ya no se va a poder, queda Ian solo con el báculo. Es cuando lo Entonces resucitan. cuando Ian, tal vez en un último intento, Pero sí- recita las palabras y el báculo le responde. ajá, y sí se ve por la ventana que es luz de atardecer. Ajá. Sí, sí, sí. deben Sí, dar eso algo. como, bueno, si no nos ponemos exactos, porque sí, tampoco es como... No sabemos si en ese mundo son 24 horas. A lo mejor son 26, 30, yo qué sé. Y bueno, Tenían que en hasta su- el- que en su reloj registra 24 horas, ¿eh? Ah, sí, ya no chequé. el Sí, reloj. en su reloj de Ian registra 24 horas. Ahí está, bueno, hasta la O no sabemos si es porque era lo que faltaba para el siguiente atardecer o... Sí, sí, hay O eran muchas 24 horas situaciones, a partir de pero, ahí. pues, era hasta el atardecer, ¿no? Y cuando ellos salen de este quest es ya prácticamente el atardecer. El sol
ya está en una posición a punto de esconderse. Ian siente que su hermano se equivocó y que pues Y lo no, cu- y y lo lo culpa. culpa. Y que por su culpa no va a tener una charla con papá, ¿no? Y aquí es donde te muestran que lo que él estaba haciendo al inicio de la película, que era una lista de cosas, ¿Qué le gustaría hacer con su padre? eran cosas que le gustaría hacer con su padre, ¿no? Ajá. Aquí vemos a un Ian derrotado que se va a sentar con su padre a pasar las últimas horas. Últimos minutos. Pero vemos a un Barley que él no se rindió y él sigue en búsqueda de la piedra Y fénix. volvemos al video donde él está en una fuente, ¿no? Diciendo, es que esto es historia. Donde él dice, sí, esa fuente, yo sabía que tenía algo mágico, y se pone a buscar y lo intentan sacar los trabajadores que están Encuentra ahí. la llave. Y él aún así dice, bueno, ya me voy. Y a la mera hora se regresa, ¿no? Y los trabaja así como de, ay, este pedazo de loco, ¿no? Y ya en esos momentos es donde te das cuenta de que Bradley tenía razón. Ian se da cuenta de eso, ¿no? Y cuando empieza a tachar las cosas en su lista que dice, pues ya no pude hacer nada con papá. Que él creía que nada más... Él creía que- nada más podía hacer con su papá, pero no, realmente... Sí, que realmente no era Ya necesario. cuando las analiza... Porque él empieza a ver, ¿no? Que decía, reír juntos, jugar a la pelota. Tiene este tipo de situaciones que pues, uno haría con el papá. La primera que él se da cuenta es la de elección de conducir, ¿no? Que Ujú. él te dicen que pues él no podía conducir en autopista o carretera porque Le daba miedo le incorporarse. daba miedo incorporarse, y en la película Bradley lo obliga a ello, ¿no? Que le dice, Ajá. es que yo no estoy listo. Y dice, tú nunca vas a estar listo. Sí, pero haciendo realmente. referencia a que nadie nunca lo está, ¿no? Sí, porque en una escena anterior toma clases de manejo e Ajá. intenta incorporarse y Y no no lo puede. logra. Y la instructora le dice, ya estacionate por aquí. Sí. Y Bradley, aquí lo interesante, ¿no? Que decimos, nunca vas a estar listo. Y no porque Ian nunca lo vaya a estar, realmente todos los que hemos aprendido a manejar, Ajá. siempre que te vas a meter a alguna situación es como de, sí, lo he hecho, siempre tienes ese temor de que o algún idiota va a hacer algo o tú eres ese idiota. Sí, no sabes Entonces, los conductores que te puedes nunca topar. estás listo, ¿no? Siempre como que te atiendes mucho a la precaución. Entonces ese comentario que le hace Bradley, nunca vas a estar listo, es Tiene referente mucho a de sentido. que nadie nunca lo está. Entonces o lo haces o no lo haces, ¿no? Ujú. Entonces lo obliga. Y es ahí donde dice, bueno, la lección de manejar sí la tuve, ¿no? Ujú. Después empieza a ver Empieza a recordar y a revisar las demás anotaciones. Ajá, empieza a recordar primero lo del viaje, ¿no? Que, por Ujú. ejemplo, jugar con la pelota, ¿no? Que se acuerda cuando estaban en la gruta, que estaban jugando con el bastón, Ajá. a lanzarse un cheto. Un cheto. Un pedazo de un cheto. pedazo de porque cheto. No lo dijimos, pero en la gasolinera compraron chetos. Ah, sí. Y en esta. En la cueva, La ¿no? última La cueva travesía. funciona Ujú. porque como no tienen un bote para ir en el río, En el río. lo que dice otra vez Bradley es, hay que usar lo que tenemos. Y como está tragando chetos, dice, esto sirve de balsa, ¿no? Entonces lo Un agrandan. hechizo para agrandecerlo. Y es donde se suben, ¿no? Y vemos que pues ahí es donde ellos están jugando con la situación. Y dice, bueno, jugar con la pelota también lo tuve, ¿no? Reír juntos, bailar. Cuando escena están cuando bailando. Está mal, se acuerda, ¿no? De que el padre los reunió intentando bailar, que dicen que pues bailaba terrible, los tres bailaban terrible. Ujú. Y dice, También también la eso. de- Ya es de ahí donde él empieza a rememorar ya más atrás. Que eso no lo entendí tanto porque según yo esas piernas estaban bailando chido. Sí, pero Yo no sé por qué decían que bailaba terrible. es que uno que baila mal, ya cuando ves a alguien que baila, inmediatamente tú que no Bueno, bailas, es que lo dices, ponemos... Ajá, ¿tú bailas? No. O a lo mejor lo interpretas así porque no veías el torso, ¿no? No sabes qué estaba haciendo en la parte de Sí, arriba, también, ¿no? De hecho hacen un chiste, ¿no? ¿Y cómo imaginas que se ve de arriba? Y dice, creo que lo imaginas Así, que sobreponen la imagen, ¿no? Que ponen Ujú. las Se pone piernas atrás del de las padre piernas y y- Bradley se pone atrás haciendo los movimientos raros, ¿no? Pero aún así, de que bailaba chido, ¿no? Se movía bien. Tenía ritmo, que es lo importante en el baile. Sí. Ya de aquí, de este punto es donde Ian empieza a recordar ya recuerdos de su infancia, ¿no? Ya no de este viaje, Ujú. ya de que su hermano siempre estuvo ahí para él, ¿no? Sí, lo recuerda en la alberca, que lo lanza, que tiene miedo de lanzarse Ian y Barley lo lanza y se lanza atrás de él, ¿no? Ajá. Y juegan y se avientan el agua. Lo recuerda en la pelea de almohadas que lo deja ganar Ah, sí. y se hace el muerto, ¿no? Sí, que Y, Bradley le da un cojinazo y el Ian apenas le pega y... ajá, y se hace el muerto y Ian celebra, ¿no? Ajá. Dándole reconocimiento. Y también lo muestran cuando Ian está aprendiendo en bicicleta y es él. Ah, sí. En vez de su papá, es él quien está atrás de él cuidándolo para que no se caiga y celebra como papá cuando Ian logra. se va solito en la bici. Sí, entonces ahí como que ya te dan a entender que pues realmente la película era de los dos hermanos dándose cuenta, ¿no? Ujú. Pero ahí también Ian entiende que el hecho de que resucitaran a su padre no era tanto por él, ¿no? Recordándolo No del era tanto 13º para él, recuerdo, ¿no? es el hecho de que Bradley nunca se despidió, Se ¿no? despidió. Nunca pudo decirle adiós a su padre.
Y ahí es donde Ian, a la par que Bradley sigue intentando en la fuente encontrar alguna forma de pues hallar la piedra, ¿no? Porque no sabe. Ian dice, pues el que se tiene que reencontrar con mi padre es Bradley, ¿no? Corre hacia Bradley y Bradley en ese momento descubre que la fuente, una de las piezas que encontraron en el punto del cuervo, es las pistas. Las pistas que tiene él. Que era la llave. Era la llave, la pone y encuentra la piedra y ahí es donde todo el mundo dice, sí, tenía razón. Pero también tenía razón el hecho de la mantícora, ¿no? Que inmediatamente cuando eso pasa, en cuanto Bradley toma la gema, se empieza a soltar un humo rojo que Bradley luego identifica, ¿no? Una maldición, ¿no? Y es aquí donde termina como que llega el punto clímax, en el que los dos viajes, tanto el de la mamá como el de los hermanos, se reencuentran. Porque lo que la maldición hace en sí no es resucitar un dragón, es crear un dragón con toda la pedacería que tiene alrededor, ¿no? Que en este caso es la preparatoria. Algo chistoso es que en el inicio de la película te marcan la mascota de la preparatoria, que es un dragón, pero muy caricatura, ¿no? No es así como realista, ¿no? Con chaqueta. Y tú al principio dices, qué tontería, ¿no? Y al final ves que le ponen a la cara del dragón que se está creando la cara infantil de ese dragón, ¿no? Y dices, para eso era. Pero es un cambio excelente porque sí se ve esta imagen caricaturesca, pero se le cae la quijada de abajo. Sí. Y cuando salen las cejas del dragón que se enoja, se convierte totalmente en una cara de dragón, aunque sea infantil, y se ve muy chido. Sí, y aquí es donde ahora sí que Ian, usando todo lo que conoce, pues intenta resucitar al padre. Y al mismo tiempo llega la mamá con la mantícora, ¿no? Que en un punto dado se habían quedado, creo que varadas, ¿no? Por un accidente de auto, ¿no? Porque de hecho eso es curioso. De hecho es curioso porque se encontraron con las hadas. Las hadas y ya venían volando. Sí, que al principio te decían, es que lo que decía Bradley, ¿no? Es que sus ancestros volaban y ahora ustedes no. Y ahora descubrieron que volaban, ¿no? Se impactan como el típico bicho en el parabrisas y es lo que provoca el accidente. Es lo que me da risa cómo te pintan que la mantícora, siendo el personaje como que más años ha vivido. Te muestran que ella como que se oxidó, ¿no? Es el típico meme de yo antes jugaba chido pero me fregué la rodilla. En este caso es de yo antes volaba a grandes distancias pero me atrofié las alas, ¿no? Me llegaron los impuestos y me cobraban por volar, ¿no? Ese tipo de situación. Aquí ya llegan volando, ¿no? Como que es la mamá quien les dice a la mantícora, a Cory, ¿no? Dice, pues vas a tener que empezar a volar porque no vamos a movernos de aquí si no lo haces, ¿no? Que es muy un término de gimnasio, ¿no? Ajá. Los músculos tienen memoria. Ajá, entonces ya llegan volando, y ves que la Cory pues le sabía su oficio, ¿no? Porque es la que le empieza a desgastar al dragón, ¿no? Lo entretiene mientras Ian termina el hechizo. Y finalmente es quien termina haciendo el hechizo es Bradley. Porque Ian se da cuenta que su mamá y la mantícora no pueden del todo con el dragón, ¿no? Llega un punto donde las derriba y él dice, Bradley, toma el y... Es una gran escena porque Laurel, la mamá de Ian y Bradley, al principio ya mencionabas que empieza la película haciendo aerobics. Sí. Y de hecho cambia un poquillo la música para música de aerobics y escala al dragón con pasos de aerobics. Que la mantícora cae y dice, pues me toca a mí, dice, soy una poderosa guerrera, y cambia la música. Y lo escala haciendo aerobics y le clava la espada, pero no tiene la fuerza suficiente. Sí, como para romperle el núcleo, ¿no? Para romper el núcleo. Es como una esfera, más o menos así. El corazón. Que lo frena, ¿no? Pero lo frena un momento, pero igual pierde y sale volando. Ajá, ¿no? Y es aquí donde Bradley se da cuenta, bueno, Ian es el que se da cuenta que pues tienen que terminar el hechizo, pero antes tienen que vencer al dragón, ¿no? Ajá, mientras esto está pasando, ellos están reviviendo al papá nuevamente. Sí, mientras la mamá pelea. Y aquí es donde pasa nuevamente que Ian está perdiendo el control y esta vez es Bradley. Sí deja que Bradley lo ayude, que es lo que quería hacer desde el principio. Y lo sostiene y papá vuelve, ¿no? Pero... Bueno, ahí todavía no te lo muestran, te muestran que se está terminando, ¿no? Sí, se está haciendo luz, ¿no? Ajá, y me acuerdo que ahí Ian dice, tú quédate aquí, mientras yo voy y freno al dragón. Y es Bradley quien le dice, oye, pero tú debes hablar con papá. Y es donde le dice, no, tú eres el que se tiene que despedir de él. Salúdalo de mi parte y etcétera, ¿no? Y es donde él sale y se enfrenta. Y aquí ves todo el despliegue, ¿no? De que realmente Ian es un gran mago, ¿no? Porque pues, le mantiene de frente al dragón nada más con los hechizos que aprendió en la aventura, ¿no? Que es menos de un día realmente, ¿no? Incluso hay un chiste que
les digo que me da mucha gracia, porque cuando agarran por primera vez el bastón Barley, dice, ¡oh! Una astilla, ¿no? Entonces, Pata, ¿qué pasó? Dice, no, una astilla, ¿no? Dice, sí, pero es que es mágico. Más adelante lo mismo, Ian se astilla y le dice, ¿que no podemos lijar esta cosa? Claro que no, es un bastón mágico, emana magia en toda su ser, no puedes lijar esa cosa, ¿no? Y aquí durante la batalla del dragón avientan el báculo, el bastón, termina en el mar, y él se queda así como de, ¿qué hago? Y tiene una astilla en la mano y es donde dice, claro, la magia está en cada freno, ¿no? Hace el hechizo de agrandar y termina con un nuevo bastón, ¿no? Y sigue haciéndole frente al dragón. Y aquí vemos donde pues realmente entre el esfuerzo de la mamá y Ian, la mantícora, logran romper al dragón, pero Ian ya no logra ver al papá. Lo que pasa es que como todo es escombro, se queda como atrapado. Sí, un en poco este desmontaje del dragón queda. Y él solo alcanza a ver que el hechizo se completa y Barley habla con papá, ¿no? No te muestran qué es lo que platican, nada más. Te muestran que están... De hecho, él lo ve de espaldas, no lo llega a ver nunca de frente, ¿no? Que en escenas anteriores te preguntaban qué era cuál pregunta le harías a papá. Ah, sí. Y Barley dice, le preguntaría su nombre de mago. Sí, ya después de que pasa esto, pues, Barley abraza a su padre. Su padre se desaparece y ya Ian como que termina, no resignado, sino como feliz, ¿no? Como diciendo, feliz por su hermano. Sí, era lo que tenía que pasar. Y pues yo ya me transformé, ¿no? O sea, yo ya tuve a alguien con quien compartir esto. Y ya la pregunta que hace con Barley, ¿no? Que le dice, ¿qué te dijo, no? Sí. Me dijo que si... Le pregunté su nombre de mago. No, creo que nombre le dice, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Que le dice Willy el Increíble, algo así. Le dice. Era un nombre algo tonto. Sí, así muy infantil que le dice, es que le pregunté, y dice que si hubiera sido un hechicero se llamaría Willy el Increíble, algo así le dice. Willy Wonka. Pero pues pasa a segundo plano ya cuando le dice, también me dijo que te diera esto, ¿no? Y lo abraza, ¿no? Entonces pues es donde termina de darte cuenta que pues Ian realmente no necesitaba una figura paterna cuando ya porque siempre la tuvo ahí, ¿no? Sí, y de hecho le dice sí. Yo ya tuve a alguien con quien crecer, ¿no? Yo ya entendí que si no hubiera sido por ti yo no sería quien soy ahora. Y Barley le dice, sí, papá dijo lo mismo. Sí, aquí ya es donde pues, la película cierra ya con esa situación de los dos hermanos cambiados, ¿no? Que sí, el que menos cambió es Barley, porque pues o sea, era el que tenía razón ya desde estaba el bien inicio. Barley. Era el que estaba bien desde el inicio, ¿no? Ajá, Ian es el que sufre este cambio del viaje del héroe, ¿no? Y al final te muestran cómo los dos se relacionan bien, bueno, regresan obviamente a su casa, la mantícora reabre su taberna, pero ya con el viejo tema, ¿no? De las aventuras. Ahora ya no es la que está atendiendo las mesas, sino la que cuenta las historias, ¿no? De lo que hacía antes. Sigue con su restaurante, pero ya cuenta. Ya no sí, ya es un tema diferente, ya no es ese como salón infantil. Ya sigue teniendo como que el toque, pero ya es más bárbaro, ¿no? Que prende unas velas, ¿no? Sí, con su aliento de fuego. Están narrando. Las niñas espantadas. Vemos ya la relación de la familia nuevamente, ¿no? Que la mamá, o sea, ahora sí que sigue con su relación con Colt Bronco. Ves que ya los hermanos se llevan bien con él, ¿no? Que bromean ya ahora sí con el chiste que él decía, ¿no? Trabajas apenas, o apenas trabajas, ¿no? Que ya los dos complementan la frase. Ves que se relaciona ya Ian más con su hermano, ya sale de aventura, ¿no? Y ves como que ese cambio en las situaciones también porque la mamá en el final te muestra, ¿no? Que agarra su hacha y dice, es que hoy es viernes, voy con la mantícora, es noche de chicas, ¿no? Y te dan a entender que pues se van a ir a agarrar a golpes con algo o alguien, quién sabe, ¿no? Sí, ves todos los cambios que Ian y Barley hicieron en su aventura, ves a las hadas volando, ves que Colt se da su nalgadilla y sale corriendo. El Colt es el que me fascina, se da cuenta, ¿no? Que realmente dice, es un autor y puede correr. Es hora de trabajar, pero olvidas las llaves de tu camioneta, que pues antes era lo que lo movía, ¿no? Y dice, no la necesito. Con este cuerpo, para correr. Con este cuerpo. Y se da su nalgadilla y hija, sale corriendo, ¿no? Y ya te muestran a Ian y a Barley, ¿no? Que Barley consiguió otra camioneta. La está reparando, otra Winiver segunda, Winiver o Ginebra segunda. O Ginebra 2. Y ves, y dice, ya ahorré lo suficiente para la nueva pintura, ¿no? Y le dice, Ian, es que ya no la necesitas. Y sale y ya está otra vez pintada el como... unicornio. Con el unicornio. Unicornio o Pegaso. Pero también están pintados Ian y Barley. Sí. Ian como mago y Barley como guerrero. Y ya pues ahora sí que ya termina la historia con ellos dos yéndose en una nueva quest, ¿no? Ajá, en una nueva aventura y hasta Ian le dice, es que eso es muy aburrido. Sí, que él dice, es que tenemos que ir por el camino principal que se llama así. Y el camino más difícil, ¿no? Que no es eso. Y con su magia la van se va volando.
Esperábamos que chocara con un poste de luz, pero O algo. O No al sé. menos que se cayera. Sí, yo pensaba, ¿no? De no nos dieron todavía. esa escena. Esa como torpeza, ¿no? El típico mago aprendiz que lo eleva, se cae y lo vuelve a elevar, ¿no? Ahora que llegamos al final, yo quisiera decir que no entiendo por qué el mundo industrial está mal. Por ejemplo, en Final Fantasy VII, que los comparo mucho por esta luz verdosa en la noche que se ve en ambos productos. Pues. En Final Fantasy VII la energía Mako está matando al mundo, ¿no? Pero aquí nunca ves que el mundo industrial esté provocando ningún daño a nadie. Entonces, por ejemplo, ¿era tan malo que Colt viajara en su patrulla? ¿Era tan malo que las hadas viajaran en moto? ¿Era tan malo que... ¿qué otro cambio hacen? Que la mantícora fuera. Ajá, tuviera su restaurante. Claro, era tan malo que la mantícora manejara un restaurante. Entonces, sí entiendo esta idea de que la naturaleza Evolucionaron, ¿no? De que... y el respeto por el pasado, pero realmente no entendí por qué estaba tan mal el estilo de vida de las personas en su actualidad, que para mí estaba bien. No sé qué opina. Es que como que, bueno, lo que yo decía al principio, que a lo mejor era para ahorita, que como que te inunda mucho de la realidad diaria, ¿no? Ese es mi punto de vista, porque sí, como dice Alexis, pues a lo mejor no ves qué hay de malo en la comodidad de esta nueva situación, ¿no? Cuando pues te dejan en claro que la magia en un principio era algo incómodo, era muy muy práctica y muy tal, pero aprenderla y usarla era incómodo, porque es lo que la escena inicial te da, de un hechicero que pues se astilla también, le cuesta hacerlo, ¿no? Y cuando le muestran que puede hacer electricidad con encender un switch, dice, eso es lo mío, ¿no? Porque pues sí, no es lo cualquiera mismo, puede pero hacer. más barato, ¿no? Ajá. En sí, pues es más que nada por la visión que yo tengo. Yo soy muy dado a la fantasía. Yo soy muy del Señor de los Anillos, todavía Juego de Tronos, ese tipo de situaciones como que juegan mucho en mí. Entonces cuando le intentas meter como que esta situación, ya lo que yo decía, como que lo satura en mi punto de vista, como que me termina a mí de desencantar, ¿no? Porque a mí sí me gustaría más ver los centauros corriendo, ¿no? Las hadas volando desde un inicio, ese tipo de Sí, situaciones. o sea, no más actualizada como te la muestran. Ajá, como que a mí me choca esa situación, no en el sentido de que me desagrade rotundamente, pero así como que digo, es que si me planteas este mundo mágico desde un inicio y luego me lo cambias, muéstrame un poco más de magia, ¿no? No te pongas tacaño con los hechizos, ese tipo de cosas. Nos fueron Pero, 4. pues, sí, también, ¿no? ¿Nos fueron 4 hechizos? Si contamos, ¿no? Diciendo que el libro que le muestra Barley es un libro tocho, ¿no? Como para decir ahí un buen de cosas, ¿no? Que, seamos sinceros, ¿no? Muchos de los productos también fallan, porque si hablamos del Señor de los Anillos, pues también así que digas, Gandalf no se avienta muchos hechizos. No te metas con esa comunidad. ¿Por qué no? Mi hechizo favorito era Bombastia. Un bastia. Y nada más le da como que un fuego artificial por ahí. ¿Dónde me dejas el flipendo de Harry Potter? El flipendo. Bueno, metiéndote con Harry Potter, ¿no? Harry nunca hace realmente grandes hechizos, la que le echa la mano es Hermione. Pero pues ya esos son otro tipo de situaciones, ¿no? Pero por lo menos en esta película como que para mí se pusieron tacaños con la magia. Pero al final es satisfactorio porque ves que empieza a recuperar esa magia que yo quería desde el inicio, ¿no? Sí, es un final emocionalmente Sí. satisfactorio. Ian se va de viaje y regresa como una mejor versión de sí mismo. Cambia sus deseos por sus necesidades. Deja de querer a papá y comprende que siempre tuvo a Barley a su lado. Ya es más... al principio no tiene el valor para invitar a salir a unos chicos y... Al final lo hace. Y al final ya son sus amigos. Ya es popular. Ya, Es popular. Claro, hace magia, hijo. ¿Quién no querría un Que amigo? no quería un amigo mágico. Yo creo que es más un equilibrio entre la sociedad de antes y la de esta, referente a tu pregunta que hacías de si es realmente malo. Yo creo que no es malo, concuerdo contigo en que no es malo, pero creo que la película se basa más en tener un equilibrio de la vida de antes y la vida de ahora, o sea, no olvidarte del todo de tu magia. Como dicen las típicas frases de historia, ¿no? Que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces creo que es más ese equilibrio entre lo de antes y lo de ahora. Sí, como de somos cómodos, pero tampoco te olvides de esta situación. No, yo pensaría que ambas perspectivas están incompletas porque realmente nunca se enfoca completamente ni a la sociedad actual ni tampoco a la sociedad del pasado, ¿no? Que donde reinaba la magia y todo esto, ¿no? Y yo creo que esto tiene una explicación, ¿no? Y es porque realmente no quería que te centraras exactamente
totalmente en la magia ni totalmente en su vida actual, ¿no? Quería que vieras el desarrollo, ¿no? De los dos hermanos. Sí, porque tenías Claro, al final de sí. cuentas una sola película de hora que como hora 40 minutos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Más o menos. Entonces nada más yo creo que eran como una forma de conectar los puntos, ¿no? O sea, de arrancar una aventura donde y ya Sí, me en iba a un cambiar mundo y así, dado. Sí, sí entiendo que es como una especie de equilibrio y tal, pero como que sí me hubiera gustado una razón de peso por la que Barley quisiera cambiar el mundo. Ujú. Sí, que como regresar a esa vieja magia. Sí, porque te lo muestran, ¿no? Con Colt, ¿no? Que a Colt le dice, y se lo dice a Barley, es que antes los centauros trotaban y corrían por tal, y el Colt así como, Que sí, corrían a pero, tanta velocidad, pero ¿no? ahora yo tengo una camioneta, ¿no? Así como de, ¿para qué quiero correr, no? O cuando le ofende sin querer a las hadas, ¿no? Y vemos Sus que Colt está ancestros gordo. volaban. Y Y vemos vemos que que Colt Colt está está gordo, ¿no? Ajá, y Colt está gordillo y al final se quita su gorra y tiene una melena de centauro, Centauro. ¿no? Impresionante. Y se va corriendo y como que da una sensación de libertad. Sí, pero como dices, nunca existe esa razón de peso de decir hay que volver a lo antiguo o hay que abandonar lo que tenemos para regresar a lo de antes, ¿no? Nunca se da esa razón completa. Como dices, en Final Fantasy, pues la energía Mako destruye el mundo, pero aquí el mundo no se destruye, ¿no? No tiene ninguna situación. No te mete en las situaciones de es que el cambio global, no. O sea, eso aquí no existe, ¿no? Entonces, pues sí, como que nunca te terminan de dar una razón por lo que la magia vuelva, ¿no? Ahora bien, visualmente me parece súper interesante la ciudad, que nunca lo dicen, pero hay varios carteles por ahí por allá que dicen que se llama New Mushroomtown. Entonces este mundo y tienen casitas de champiñón como los pitufos, pero tienen electricidad y tienen autos y Calefacción y todas las cosas. tienen televisión, tienen, pues no sé, todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y me gustaba mucho visualmente, sobre todo de noches esta luz verdosa como decadente, que me gusta mucho, cómo se iluminan los personajes de noche. Es que ni decadente, como que ese color verde, como que siempre se asocia a ese tipo de productos de fantasía, ¿no? Lo ves, por ejemplo... Puede ser. O sea, los hechizos, ¿no? Tomando de Disney, el caldero mágico, ¿no? Ahí ves algunos de los brillos en verde, la situación con Maléfica en las películas originales, ¿no? Que su magia es verde. Como que ese color ha estado como que muy ligado a este tipo de temas, ¿no? Pues como dices, visualmente, pues es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Pues realmente, como decíamos al principio, la unión Disney-Pixar, pues al final los dos proveen productos de calidad. Más Sí. Pixar que Disney, si me lo permites. Bueno, sí, claro, Pixar. Es que fue Pixar el que elevó como que el bastón en su momento, ¿no? Y lo ha mantenido hasta la fecha, ¿no? No por nada sigue ganando Oscars, querramos que no, aunque hay otros productos que digamos, pues es que son mejores calidad narrativa, pero pues visualmente sigue siendo... Los Oscars ya están muy choteados, ¿no? Es que, pues sí, te vas mucho por la situación visual, la verdad. Y la verdad no se le puede criticar. Es creo que de los mejores trabajos que ahorita tienen. Y pues yo esperaría que siguieran con ese nivel de animación, ¿no? Pues después de ella sacaron Soul, ¿no? Que recibió buenas críticas. Tiene bastantes buenas críticas. Arrasó. Sí, Y eso que solo salió en plataformas, Sí. no se estrenó Pero en cines. también estaba por la pandemia, ¿no? Sí, claro, pero aún así como que llamó mucho la atención y es de esas películas que a lo mejor después hablamos de ella. de hecho Onward y Soul estaban nominadas al Oscar Ah. a película animada y ganó Soul. Ganó Soul. Sí, Soul como ¿Han visto que- Soul? Sí. Sí. Pues digo, si quieren después Yo no la he hablamos terminado de de ella. ver. Que Soul sí ya es un ejercicio de narrativa muy diferente a Onward, porque sí te mete mucho la situación de vida. Que ya hablaremos después de eso. Pero sí, o sea, calidad visual, excelente. Narrativa, sí, sigue siendo una película muy entretenida, ¿no? Si tú se Sí, lo muy pones a ver a disfrutable, un ¿no? niño, a alguien de poca edad, le va a fascinar, ¿no? Y pues realmente como que son esos productos que te animan a comprar juguetes, ¿no? En cierta forma, ¿no? Todo lo animado o, te anima a comprar juguetes. o mercancía que lleguen a sacar, ya no solo juguetes, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, Onward es de las películas de Disney que yo digo, no se siente como Disney, pero es muy disfrutable. Sí, según yo Onward significa adelante Lo que sí. y en Latinoamérica le pusieron unidos. Sí, que Y- luego te relata el tema, ¿no? Y creo que sí te relata bien la idea de la película, que es esta unión entre hermanos que no se llevan bien, más por parte de Ian que de Barley, Barley. pero
Pero bueno, creo que sí refleja bien la temática que quiere abordar y para mí creo que sí es un producto exitoso. Una película muy disfrutable. Cumple con su objetivo, te la pasas bien, Barley te cae chido, Ian al final te cae chido. Sí, eso era necesario arreglar. Y bueno, yo la pasé muy bien viéndola, la verdad. También tiene ese toque nostálgico con los recuerdos del papá. Sí, llega como... Los que han sufrido por eso tal vez se identifiquen. Pues como decimos, ¿no? Pixar como que siempre apunta al corazón. Sí. Siempre. Es divertido, pero termina con un mensaje al corazón. Ajá, entonces sí, ese final sí te llega a pegar. Las personas, como dice Mauricio, que lo han vivido, pues, todavía más duro el golpe, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, Pix? ¿Cuál era la palabra? Chiste interno. Bueno, la película realmente me gustó. Tiene un final satisfactorio, pero realmente había partes donde Ian me sacaba de quicio. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero había partes de que realmente me desesperaban de él. Como por ejemplo cuando tenía que cruzar el puente. Se me hizo bastante desesperante esa escena. Sí, el hecho de... Tienes ya el puente mágico, tú dale para adelante y él no. No. Y siendo que ya has visto que la magia funciona, ¿no? Sí, exacto. No es algo que te va a dejar vendido. Sí, exacto, ¿no? Y el hecho de que no confíe tanto en él va a ser lo que te desespera, ¿no? sobre todo porque como que a esa altura ya tendría que tener como que la suficiente confianza, ¿no? Como para lanzar los hechizos y lanzarse sin dudar, ¿no? Pero vemos que sigue dudando, sigue criticando, sigue negando las cosas. Tiene esa actitud negativa, ¿no? Entonces... Sí, como que a algunos les puede caer un poco mal, parecerte muy torpe, como quieras decirlo. A todos nos Que cae hasta mal. eso no se vuelve insoportable como algunas otras películas, personajes que dices, ay, cada vez que aparece, ¿no? Aquí pues como que sí quieres verlo cambiar, ¿no? Como que realmente tú lo que esperas es lo que pasa al final, ¿no? Que realmente cambie, ¿no? Así que su totalidad de forma de ver el mundo y como persona, la relación con su hermano, que realmente mejore. Es que sí entiendo el punto, porque, o sea, ya como dice Vix, ya vio que la magia funciona, ya llegaron a cierto punto. Barley ya hizo muchas cosas por él y de todas formas cuando la policía le pregunta que si ese chico es un desastre, lo sigue pensando. Y eso sí es muy injusto por parte de Ian. Sí, porque él intenta mentir, pero pues muy en el fondo el hechizo revela que no lo está mintiendo, que él lo piensa, ¿no? Entonces por eso como que Barley se enoja con él, ¿no? Porque dice, no es que tú lo quieras arreglar, realmente el hechizo mostró la verdad, ¿no? Eso es algo, la magia, él se lo dice, ¿no? La magia no miente. Tú mentiste de no, claro que no, pero el hechizo sabe que tú sí lo piensas, ¿no? Entonces como que en todo momento quieres que pues, cambie esa situación. Y no es lo mismo, tú dices, Barley, no. Ian sí es el que tiene que dar como que ese paso. Pero pues... Así la que magia no miente. ¿Le habrá pasado eso a Voldemort cuando creó a Harry como Horcrux? Pues sí, técnicamente. ¿Le mintió la magia? Sí, sin meternos así de lleno. Sin meternos así de lleno, y sin spoilers. La gente que sabe no meterme en broncas. Ya pasaron varios años, no puede ser spoiler ya eso. Pues fíjate que hay gente... hay uno que otro loco por ahí que no lo ha visto y que va a decir, ay, spoilers del final. No, realmente... Francamente yo no sabía. ¿Ves? Mira, a Voldemort le dijeron una profecía. Como en toda historia épica hay una profecía, ¿no? Y le dijeron, si tú vas y lo reconoces como tu enemigo, pues de que te va a torcer, te va a pasar a torcer, ¿no? ¿Y qué hizo Voldemort? Sale, voy y lo reconozco como enemigo. Ahí la cagó. ¿Cómo ese bolso le dio la magia para matarlo? Meme de Crank, ¿no? Reconocerla como mi enemigo, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Exacto, lo tengo, ¿no? Y literalmente 5 minutos después, ¡ay, me destruyó! Pero ¿cómo es posible? La profecía lo decía, hijo. Que aquí los entendidos van a decir, es que la profecía estaba dividida en dos, porque Snape nada más escuchó la de... Aún así, Voldemort bien pudo haberse quedado en su casa y decir que le den por culo a los Potter. Después los mato y no se hubiera cumplido la maldita profecía. Es lo mismo que Aparte también está volando Neville, ¿no? ¿Cómo? Neville también está volando. Sí, pero volvemos al mismo. Si Voldemort se hubiera quedado en su casa, muy a gusto, güey, y diciendo que les den por culo, yo ya domino el mundo mágico. Empecemos desde más antes. Si Dumbledore no hubiera ido por Voldemort a recogerlo del orfanato. Nada, esta mierda habría pasado. Sí, es como el meme de Snape regresando, ¿no? En el tiempo. Entonces podemos decir que Dumbledore tuvo la culpa, ¿no? Ah, claro. Él lo sabía, por eso se sacrificó al final. Deus Ex Machina, ¿no? En la primera.
Es un Deus Ex Machina, ¿no? Nos ponías de ejemplo que era un Deus, porque le daba puntos a Gryffindor. Porque le da 50 puntos a Gryffindor por existir, entonces. Sí. Entonces tenía que ganar Slytherin, pero. Pero no, Gryffindor tenía que ganar porque Harry Potter existe y está en esa casa. 100 puntos a Gryffindor porque. No, pues, Me gusta el rojo, estúpidos. Me gusta el rojo, me olvido del azul y el amarillo, y el verde es malo. el verde es malo. Ravenclaw es mejor. Al verde que le den por culo, ya. Bueno, El regresando a lo, Onward. del, lo del verde también es culpa de Ron. Si Ron hubiera dicho... Yo sé que todos los magos malvados han estado en Slytherin. Como Harry hubiera aceptado. Ay, no le hubiera dicho a Harry eso. Harry hubiera aceptado su destino en Slytherin. O sea, Ron es mala influencia. Totalmente. Pero se ch***ó Hermione. Regresando a Onward. Prefiero a Luna Lovegood, si me lo pregunto. Censuraremos eso posteriormente. Lo que usted escucha aquí Perdón por este corte. Probablemente lo vipearé. probablemente lo vipearé y nadie va a saber qué fue lo que dijo. Sí. Que de hecho, hablando de Hermione, la autora se retractó, ¿no? De haberlo juntado con Ron. Ah, sí, cierto. Eso no lo sabía. Sí, se retractó, dijo que Que hubiera sido hubiera mejor tenido que ir a relaciones de pareja, ¿no? A situaciones de terapia, ¿no? Porque... De hecho, dicen que creo que en el futuro se terminan divorciando, ¿no? J.K. Rowling ha hablado, señores. Una vez más. Sí, creo que sí leí que dijo que hubiera preferido dejarla con Harry. Exacto. Pero Por eso no, la no, escena no. de las 7, donde ¿Cuál? están juntos y a Ron le da celos. Cuando estoy Ya. Es que se El segundo, retractó ¿no? muchos años después. La ha Ya estado estaba muy molando. forzado. La ha estado molando. Y eso lo discutiremos si quieren después. Un día nos aventaremos las 6 películas, si son 6, ¿no? Son 8. Son Son 8. Son 8. Porque las reliquias de la muerte son 2 partes. O sea, son Ah, 8 qué películas, idiota. son Y 7 eso no va libros. a pasar. Claro que sí. Lo siento, Potterheads. Sí, pues sí. Mira, si vamos a hablar de ese tema, tenemos que ver las películas. Porque los libros no me voy a volver a aventar todos los malditos libros. Voldemort no tiene sentido como Tendría, heredero de Slytherin. tendría que ser el bimestre Harry Potter o algo así. Pero así, güey. Nada. En agosto, que era cuando salía, ¿no? Bueno, sí, algún día lo hacemos. Ya estaremos discutiendo con más razón las teorías Cuando fumadas queramos de discutir, Rowling. cuando queramos discutir con los Potterheads. Ay, Dios, no, siento que nos van a hacer mierda, güey. Pero completamente. Pero bueno, regresando a Rowling Onward. es transfóbica. Regresando a Onward. Se escucha de fondo otra vez. Rowling. Rowling. No, es que estaba el meme, güey. J.K. Rowling gritando en el fondo. A Hagrid lo molestaba, ese tipo de mierda. Claro. No, creo que Hagrid era bisexual, un pedo así, ¿no? Que metía, güey. Y que decías así como, no mames, ya cállate, ¿no? Por algo le censuraron el Twitter. Ginny no tiene sentido. Bueno, regresando a Onward. Por favor. 10 puntos para Onward. No sé, ¿cuántos puntos de calificación le daría? De escala del 1 al 100. Del 1 al 100 es muy alto. Del 1 al 10, del 1 al 5. Pensaría en un 75. 75% es buena calificación. Que subió 80. 7.5 sube a 8. Punto 5 subía 6. Para Punto 5 subía, sí, pero era 0.5. Era 0.5 subía subía 6. 6. Subía 6. Yo sí le doy un sólido 8. La disfruté mucho visualmente y la trama entre hermanos me parece muy enternecedora, pero a mí sí me faltó algo que me hiciera saber por qué Barley está en contra de la comodidad. En mi caso sí es igual, 7.5, que sube 8. Pero 75 en la escala de Pero 100. 75 en la escala de 100. No, yo igualmente me quedaría en un 8. La película es bastante buena, pero hay ciertos detalles que no terminan de convencerme. Así que sí, un 8. Bueno, yo ya critiqué el inicio. Creo que por las críticas recibió un 88 de 100. ¿Ah, sí? Sigue siendo buena calificación. Para ser Disney, güey, es una calificación un poco baja. Creo que Digamos- 88 de 100 y creo que otras críticas lo colocaban con un 4.5 de 10. Un 4.5 de 10, chapo. Pero no era, o sea, tenía buenas críticas, pero decía que lo de la pandemia le había afectado, no sé, como que... Tampoco las leí por completo. Pues el estreno en cine es más que nada, ¿no? Ujú. Yo creo que sí, pero a lo mejor sí, si lo hubiera visto en cine, como que tendría Tal un vez si no hubiera recuerdo existido más. el COVID. Sí, claro. Hubiera ganado el Oscar. No sé, y competir con Soul está... Sin Soul yo creo que sí le hubieran dado. Sí, sin Soul sí, pero compitiendo con Soul sí está pesado. Soul sí era un contingente fuerte, ¿no? Pero bueno... Sin embargo, no me gustó tanto Soul, pero ese es un tema para otra ocasión. Aquí vamos a ir a la contra, ¿no? Pero sale. Vamos Ese a es un tema regresar, para... vamos a regresar con Rowling.
En un futuro, Por Saúl. en un futuro muy lejano. En fin, esperamos que les haya gustado esta primera emisión. Y Había una vez un podcast. érase una vez un podcast. O finalmente un podcast. Bueno, ya como tenga que ser, ¿no? Al diablo. Seguimos pensando en un nombre.